Bienvenidos amigos. ¿Alguna vez te has preguntado qué es exactamente lo que enseña el cristianismo en cuanto a la salvación del ser humano? Tal vez lo has escuchado vagamente. Quizá nunca lo has oído correctamente. Hoy, intentaremos hacer una exposición de la doctrina cristiana en cuanto a la necesidad de salvación del ser humano. Acompáñanos. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Cuando Dios creó el universo, lo hizo con el poder de su palabra. Dios habló y todo existió. Sin embargo, al crear al ser humano, Dios procedió de manera diferente. Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27 dice: Dijo entonces Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Es decir, el ser humano fue creado como cuando un poeta se toma el tiempo para escribir su máxima obra de arte. En esencia, nosotros nos parecemos a Dios en nuestra constitución. Nosotros no somos solo un cúmulo de energía moviéndose, sino que tenemos personalidad, intelecto, emociones, voluntad. Somos entes personales que tomamos decisiones constantemente. Somos también seres con una capacidad moral, es decir, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo sin necesidad que nadie nos enseñe acerca de esa diferencia directamente. La conciencia moral es como una vara que utilizamos para medir qué es mejor y qué es peor, y lo hacemos todo el tiempo. También tenemos una naturaleza racional. Mientras tenemos los ojos abiertos, podemos al mismo tiempo, en nuestra mente, ver imágenes, ideas, conceptos, etc. Vivimos en una dimensión material y en una que es inmaterial. Todo esto porque podemos pensar. Otra habilidad que tenemos es la de gobernar. El hombre puede tomar animales más fuertes que él, controlar los ríos con represas a fin de generar electricidad, hacer que florezcan los desiertos como áreas fértiles y otras cosas más. Otra habilidad que tenemos es que somos conscientes de nosotros mismos. Nos percibimos como individuos. Tenemos metas y sueños propios. Y por último, somos seres con una naturaleza social. Necesitamos compartir la vida con otras personas. Buscamos compañerismo y toda nuestra vida está organizada básicamente en torno a un núcleo social llamado familia. Nada de esto lo tienen los animales y las plantas al mismo nivel que los seres humanos. En todos y cada uno de estos aspectos somos semejantes a Dios. Por esta razón, sin importar quién creas que seas, ni qué hayas alcanzado en la vida, solo por ser un ser humano, eres muy importante y valioso. Así como eres, Dios te ama porque Él te creó como Él quiso, a su imagen y semejanza. Dios te amó tanto que fue capaz de enviar a su Hijo eterno para salvarte de aquella culpa que te señala que no eres lo que deberías ser y que no haces lo que deberías hacer. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: Puesto que todos pecaron y todos están privados de la gloria divina. Antes de la caída, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, vivían en inocencia a tal punto de estar completamente desnudos sin sentir vergüenza alguna. Sin embargo, cuando ambos comieron el fruto prohibido por Dios, lo primero que sucedió con ellos fue que sintieron vergüenza. Es decir, se dieron cuenta de que estaban desnudos y se hicieron ropas de hojas para cubrirse. Luego se escondieron de Dios porque su conciencia les indicaba que habían faltado. Esto es lo que se conoce como pecado. Se trata de la desobediencia a las normas de Dios, que es soberano. Como consecuencia, fueron expulsados del jardín del Edén. Ninguna persona es diferente del primer hombre y la primera mujer en cuanto al pecado en su vida. Todos sentimos vergüenza cuando nuestra conciencia nos acusa y buscamos hojas para cubrirnos. Como todos sabemos, las hojas no duran mucho tiempo, pues se secan y hay que buscar un vestuario nuevo. De esta manera intentamos cubrir nuestra mentira con otra y terminamos cada vez más enredados y hasta hundidos en el pecado. Por esto dice la Biblia que todos pecamos
y nos resulta imposible volver al Edén, o sea, acercarnos a Dios de nuevo. Usted ha pecado y lo sabe muy bien. No puede volver a Dios por sus fuerzas. Esta es su condición, la condición de todo ser humano. Estamos lejos de Dios, sin posibilidad de volver hacia Él de ninguna manera. Romanos capítulo 6, versículo 23 en su primera parte dice: porque el salario del pecado es la muerte. Un teólogo, Meir Bierman, lo dijo mejor que nadie. Él dijo lo siguiente: notemos los 5 instintos más importantes. El primero, el instinto de conservación, que nos advierte del peligro y nos capacita para cuidarnos y protegernos. Segundo, el instinto de adquisición, que nos lleva a adquirir aquello que nos es necesario para la subsistencia. Tercero, el instinto del hambre y de la sed, que nos estimula a buscar alimentos y satisfacer el hambre natural. Cuarto, el instinto de reproducción o sexual, por el cual se perpetúa la raza. Finalmente, el instinto de dominación, que conduce a desplegar ese espíritu de iniciativa y afirmación necesario para cumplir la vocación y la responsabilidad de uno. La historia del aprestamiento del hombre, de estos instintos por el Creador, se encuentra en los primeros 2 capítulos de Génesis. El instinto de conservación está implicado en la prohibición y advertencia que dice: mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. El instinto de adquisición es evidente al recibir a Adán de manos de Dios el hermoso huerto de Edén. El instinto de buscar alimentos queda expuesto en las palabras: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Se hace referencia al instinto de reproducción en las siguientes declaraciones: varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos. El quinto instinto, el de dominio, está indicado en el mandamiento que dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Es la perversión de los instintos y las facultades con las cuales Dios ha dotado al hombre lo que constituye la base del pecado. Por ejemplo, el egoísmo, la susceptibilidad, la envidia, el enojo son corrupciones del instinto de conservación. El robo y la codicia son corrupciones del instinto de adquisición. No robarás y no codiciarás significan no corromperás el instinto de adquisición. La glotonería es la desnaturalización del instinto de buscar alimentos y por lo tanto es pecado. La impureza es la perversión del instinto de reproducción. La tiranía, la injusticia y el espíritu contencioso constituyen abusos del instinto de dominación. Vemos entonces que el pecado es fundamentalmente el abuso o desnaturalización de las fuerzas con las cuales Dios nos ha dotado. Hasta aquí la cita del teólogo Bierman. Las palabras de este teólogo nos muestran que la realidad del ser humano es devastadora. Estamos lejos de Dios y nuestra propia carne nos impide regresar a Él. Es por esto que las cosas espirituales nos cuestan tanto hacerlas parte de nuestra reflexión personal. Es fácil enfermarse, pero no curarse. Es fácil enojarse, pero no evitar reaccionar ante la ofensa. Es fácil guardar rencor. Sin embargo, perdonar y amar son lo más difícil del mundo. Es fácil pensar en uno mismo, pero dejar el egoísmo para concentrarse en la necesidad de otra persona es muy difícil. En resumidas cuentas, usted y yo somos personas separadas de Dios por nuestra desobediencia a sus normas. Estamos en deuda con Él y el juicio ya está determinado. El pecado se paga con la muerte y esto significa la condenación eterna lejos de la presencia de Dios, en un lugar llamado la Gehenna o el infierno. Romanos capítulo 3, versículo 23 en su segunda parte dice: mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios confrontó a Adán y Eva antes de expulsarlos del jardín del Edén, también condenó al tentador Satanás, que engañó al ser humano presentándose como una serpiente. Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: entonces, Dios el Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. De ahora en adelante te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo toda tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. En este texto bíblico, Dios le dijo al diablo que por querer confabularse con la mujer para enfrentarse a Dios, sería de la mujer
de quien saldría quien lo derrotaría definitivamente. Esto se cumplió en Cristo, nacido de mujer y bajo la ley de Dios, quien murió cuando el diablo lo hirió crucificándolo. Pero fue en esa cruz que Jesucristo lo derrotó para siempre. La mayor prueba de esto fue su resurrección de entre los muertos, para que Adán y Eva no anduvieran desnudos por doquier, con vergüenza permanente. Dios hizo algo, y lo leemos en Génesis capítulo 3, versículo 21, donde dice: Dios el Señor hizo para el hombre y su mujer ropa de piel, y los vistió. Esto nos enseña otra cosa más, que para que la vergüenza humana se acabe, alguien tuvo que pagar con su vida. Si Dios vistió al primer hombre y a la primera mujer con pieles, es porque un animal fue sacrificado por Dios mismo, para así poder cubrir la vergüenza de los seres humanos. Esto es un tipo de Cristo, el Cordero de Dios que sería sacrificado por los pecados de todo el mundo, para que la culpa desaparezca de nuestra conciencia y ya no andemos en vergüenza y escondidos por nuestros pecados. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: Si pues tus labios confiesan que Jesús es el Señor, y crees en tu interior que Dios lo hizo resucitar triunfante de la muerte, serás salvado. Porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios restablezca en su amistad, y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Esta es la buena noticia, conocida como el Evangelio de Jesucristo. Dios, en su gracia, nos dio el mayor regalo de todos, haciendo lo impensable. Entregó a su Hijo unigénito como sacrificio por nuestros pecados. Podemos profundizar en esto. La justicia que Dios demandaba a causa del pecado del ser humano era que alguien tenía que pagar ese gran error, el cual consiste en elegir agradarse a sí mismo antes que obedecer la ley de Dios. La paga o condena por ese pecado era la muerte. El ser humano estaba condenado a morir por su pecado. Sin embargo, Dios sabía que el hombre no tenía posibilidad de pagar esa deuda tan grande. Por lo tanto, Él mismo descendió y tomó el lugar del ser humano, satisfaciendo así su propia justicia, y al mismo tiempo demostrando el más grande amor que consiste en dar la vida por un pecador. Usted y yo no tenemos que andar más en condena y vergüenza por el pecado, pues Jesucristo pagó la deuda. Solo tenemos que hacer dos cosas. Primero, confesar a Jesús como el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Y segundo, creer verdaderamente que Él está vivo, que resucitó de entre los muertos, demostrando así que era quien dijo ser, el Hijo de Dios. Él es el Salvador, quien nos reserva un lugar en la presencia de Dios en el cielo. Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 5 dice: Al cabo de un tiempo, Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor. También Abel le ofreció los primeros y mejores crías de su rebaño. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró del mismo modo a Caín y a su ofrenda. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. Adán y Eva tuvieron dos hijos. Caín era el mayor y Abel el menor. Llegado el tiempo, ambos fueron a presentar su ofrenda a Dios. Cada uno llevó una ofrenda diferente. Miremos la ofrenda que presentaron Caín y Abel aquel día. Caín era agricultor, por lo tanto su ofrenda consistió en frutos del campo. Abel era pastor de ovejas y su ofrenda fue lo mejor de su rebaño. Dios, sin embargo, no aceptó la ofrenda de ambos, sino solo la de Abel. ¿Por qué no aceptó Dios la ofrenda de Caín? Ambos hermanos conocían lo que sucedió en el jardín del Edén con sus padres, y también sabían cuál fue la solución que Dios mostró para el problema del pecado. Abel entendió que la única forma de vencer el pecado es que alguien pague la culpa, y lastimosamente se tenía que derramar sangre de un inocente y justo. Por lo tanto, presentó un animal como sacrificio. Caín también lo sabía. Sin embargo, él prefirió darle a Dios no lo que era justo por el pecado, sino que probablemente pensó que si Dios era un Dios de amor, recibiría lo que un hombre estaba dispuesto a darle como ofrenda. Fue así que Caín escogió exactamente aquello que Dios ya había rechazado en el Edén: hojas para cubrir el pecado. Dios le dijo que ofreciera la ofrenda correcta, pero Caín se negó. Caín luego mató a su hermano Abel por envidia y anduvo errante por el mundo a causa de no haber arreglado nunca sus cuentas con Dios. Él se constituyó en el primer hombre que inventó una falsa religión en la historia. La falsa religión consiste en dar a Dios lo que uno quiere y no lo que Dios pide. Es el autoengaño de creer que cada uno puede seguir a Dios como quiere. Esto solo llevará a vivir errantes por el mundo, sin rumbo como Caín, a estar vacíos por el resto de nuestra vida. Y también, si usted cree como Caín,
que si Dios es bueno, recibirá lo que usted quiera entregarle, terminará confundido y vacío por no arreglar sus cuentas con Dios. ¿Qué es lo que Dios pide hoy entonces? Él no pide ningún sacrificio, pues eso ya está hecho. Lo que Dios pide hoy está en Juan capítulo 6, versículos 28 y 29, donde dice: ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere? Jesús respondió: lo que Dios espera de ustedes es que crean en su enviado. Ya no es necesario hacer sacrificio alguno para ser perdonado por Dios. El Dios justo ya ha hecho posible el milagro de la salvación para el ser humano. Ahora podemos estar reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se ofrecieron miles de sacrificios en el templo de Jerusalén, pero todos ellos eran solo un anuncio del gran sacrificio de Cristo, quien es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1:29. Hay algo más que el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Jesucristo dio a entender que no hay dos formas de llegar a Dios. Alguna vez hemos oído decir: todos los caminos conducen a Roma, dando a entender que en lo que a fe se refiere, toda religión lleva a Dios. Cristo fue muy claro desde el principio: solo Él es el camino. Pensar que cada quien puede elegir su propio camino y dar a Dios lo que quiere es portarse igual que Caín. En el fondo, las personas toman el mismo camino, dan a Dios lo que ellos quieren darle, y el Dios que ellos tienen en su mente nunca les pide nada que no quieran entregar. Cristo es el camino y no hay otro. Él es lo bastante sincero para decir la verdad. Él es la verdad. Sin Jesús, solo vivimos una mentira. De hecho, en la Biblia Él también recibe el nombre de fiel y verdadero en Apocalipsis 19:11. Lo que Jesucristo hace es nada más que decirnos la verdad, que necesitamos salvación, y esta solo se encuentra en Él. Es el amigo fiel que dio todo por nosotros y aún así nos deja elegir aceptarlo o rechazarlo. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice: precisamente a eso han sido llamados, a seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por ustedes les dejó un modelo que imitar. Si usted considera su necesidad de salvación y decide aceptarla de la mano de Cristo, debe reconocer que no hay otro Salvador, arrepentirse de sus pecados y a partir de ese momento comienza una nueva vida en Él. Usted es su discípulo, Él es su maestro y su modelo a imitar. La vida con el Señor no será color de rosa. Sin embargo, todo cambiará de la mano de Jesús. Puede estar seguro que las cosas malas comenzará a rechazarlas y las cosas buenas serán parte de su vida. Esa diferencia será cada vez más clara en su mente y corazón. Y lo mejor de todo será que su visión cambiará completamente, para ya no enfocar su mirada en las cosas pasajeras que propone el sistema del mundo, sino para poner la mirada en las realidades eternas. Segunda de Corintios 4:18 dice: y es que nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Esto que ahora vemos pasa, lo que aún no se ve permanece para siempre. Esperamos esta reflexión pueda servirte para reflexionar acerca de tu condición delante de Dios. Que Dios te bendiga.